nos dio un Antiguo Testamento y se lo dio a la gente de antes. Y yo digo, nosotros ahora somos más que bendecidos, porque nosotros no tenemos uno, tenemos dos, el Antiguo y el Nuevo. Y ahí Dios nos ha bendecido grandemente a cada uno de nosotros, porque en esos testamentos estamos incluidos nosotros, en el Antiguo y en el Nuevo. Y sabemos que si hay un testamento es porque hay una herencia, y tenemos la herencia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y ahí está la herencia que tenemos, y esta palabra que les voy a compartir hoy es parte de esa herencia que Dios tiene, y yo la tengo enfocada en el Nuevo Testamento. A mí me gusta mucho el Nuevo Testamento. Antes yo decía que no tenía importancia el Antiguo Testamento, pero es un ejemplo que Dios nos ha dado para vivir en bendición, familia, para vivir ahora en bendición. Pero el Nuevo Testamento es para que tengamos más bendición, para seguir viviendo más en esa bendición de esa herencia que Dios nos ha dado. Y bueno, la palabra que Dios puso en mi corazón, de lo que me decía el pastor, no, tiene como 7 años más o menos que Dios me dio esa palabra. Y esta palabra yo le puse ese nombre, perder para ganar. Y cuando Dios me hablaba de perder, yo no lo entendía. Yo creo que cada uno de nosotros hemos podido vivir en todo eso. No nos gusta perder, ¿verdad? Siempre quisiéramos ganar, pero yo decía, ¿cómo tengo, por qué tengo que perder, no? Pero vamos a ver lo que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos podido vivir alguna pérdida, y a lo mejor podemos haber perdido dinero. A mí me ha pasado muchas veces, traigo el teléfono y traigo dinero ahí en donde está el teléfono, y cuando saco el teléfono se me cae, y he perdido varias veces billetes, pero Dios me ha puesto eso en el corazón. Señor, ok, ya lo perdí. A lo mejor tenías que bendecir a alguien con eso. Es solamente para ganar, familia, ¿no? Y yo creo que en todo eso a lo mejor hemos perdido alguna cosa material. Podemos ver en algo, a alguien se le ha quemado su casa, no sé, cosas así, ¿no? Pero también cuando perdemos algún familiar. Yo en la semana anterior perdí a mi madre, y yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿No? Y yo creo que he podido ver en mucho alrededor, podemos verlo, podemos perder a alguien, pero tenemos que entregárselo a Dios. Yo sentía que tenía que entregarle a mi madre a Dios, y yo se la entregué a Dios, y ahí está esa pérdida, porque ahora puedo ver ganancia, familia. Muchos de ustedes se han acercado a mí, incluso me mandaron muchos mensajes, y he visto ese aliento de Dios para nosotros. Muchas veces se mandan esos mensajes y es para alentar a quien ha perdido a alguien, y ahí está Dios alentándonos en lo que perdemos, ¿no? Para decirnos que ya no veamos esa pérdida como para que cambiemos nosotros esa percepción de lo que tenemos, porque Dios nos va a enseñar hoy que perder solo es para ganar. Amén. Y aquí les quiero decir algo que Dios me ha ido hablando en su palabra, de lo que les decía en el Nuevo Testamento, y es como yo he podido ver que Jesucristo Él vino aquí a la tierra solamente para enseñarnos. Y primeramente quiero decirles esto, que de lo que yo he aprendido, que Jesús vino a enseñarnos a que nosotros aprendamos a medir nuestra vida, no por las ganancias, no por lo que podamos llegar a lograr, familia, sino que aprendamos a medir nuestra vida por todo lo que cada uno de nosotros podamos soltar, ¿sí? Y para sembrar en la gente que lo necesite, en la gente que está alrededor de nosotros. Porque yo puedo ver algo aquí, cómo Jesús lo hizo, y no le cobró nada a quien Él ayudó. No vino Jesús a buscar hacerse rico por lo que hacía con los demás. Y yo creo que muchos de nosotros regularmente siempre buscamos tener alguna retribución por lo que hacemos por los demás, o por lo que le prestamos. Pero yo quiero decirte hoy que hoy Dios, aún en ese préstamo, te va a bendecir. Y yo podía ver esto, ¿no? También lo tengo un poco más adelante aquí en la palabra, como Dios nos habla que aún en lo que prestamos muchas veces hasta buscamos y buscamos a las personas para que nos regresen lo que les prestamos, ¿no? Pero hoy Dios va a cambiar eso. Hoy Dios nos va a retar y nos va a confrontar, familia. ¿Sí? Decía el pastor hace rato, hay dos bendiciones hoy, de la que ya nos hablaron, y esta bendición que Dios tiene hoy en esta palabra, ¿sí?
Y hoy como nos vamos a enfocar en 2 Corintios 9:6, y ahí vamos a enfocarnos, familia. Ahí vamos a estar allí en 2 Corintios, es el capítulo 9, versículo 6, y dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Gracias, pastor. ¿Sí? Y yo quiero decirles algo aquí, ¿sí? Yo les diría, es primera de Fidel, dice el pastor, ¿sí? El que da escasamente, cosecha escasamente, pero el que da generosamente, generosamente también segará. Amén. Hace un tiempo, cuando el pastor me dio la primera oportunidad de estar aquí, yo me quedé todo el tiempo parado atrás del púlpito, pero el púlpito estaba amplio y no se me veía que me temblaban las piernas. Hoy es poquito, pero es nerviosismo, familia. Sí, y yo les digo todo esto, y quiero platicarles, ¿no? Algo que yo pude vivir cuando era chamaco. Tenía yo 8 años cuando mi papá me llevaba con un tío que tenía una buena extensión de terreno, y él sembraba allí en ese terreno maíz, y sembraban más granos, ¿no? y hortalizas, y mi tío tenía caballos, vacas, muchos animales. Y tuve la oportunidad en ese tiempo, cuando nosotros estábamos de vacaciones, me llevaba mi papá y nos llevaba para ayudar en todo lo que se hacía allá, ¿no? Y yo podía ver en eso que todo lo que ellos cosechaban era para dar de comer a los animales, para darle de comer a gente que vivía con ellos y ellos mismos, ¿verdad? La gente que vivía ahí. Pero lo que yo quiero decirles aquí es cómo yo veía que cuando ellos lograban las cosechas, cuando se podía lograr la cosecha de la semilla, mi tío apartaba primeramente, se escogía de esa misma semilla que ya había cosechado, apartaba la mejor semilla. Y a mí se me hacía algo, no sé, como curioso, ¿no? Porque yo decía por qué lo hacía, pero esa semilla que él apartaba, la apartaba en costales aparte, y esa semilla no se tocaba para comer o para darla, ¿no? Finalmente sí la daba, pero la daba la tierra, ¿no? Pero aquí en esto lo que yo quiero dejarles a ustedes es como en ese entendimiento, Dios me ponía esto, ¿no? Decírselos a ustedes, que cuando nosotros vayamos a dar algo, apartemos esa mejor semilla para dar, para esa mejor semilla para tirar a la tierra, ¿sí? Porque en eso de lo que yo les digo, hoy Dios nos va a confrontar en todo esto. Y les digo esto porque al primero que confrontó fue a mí, ya hace algunos años, porque antes a Fidel le costaba dar, no le gustaba, no le gustaba dar, ¿verdad? Y aquí les digo, yo los invito a que nosotros apartemos esa semilla. Y hay algo curioso que yo quiero compartirles aquí, porque cada vez que yo veía que ellos ya iban a sembrar esa semilla, utilizaban esas bolsitas, no sé si llegaron a ver, es que utilizaban los hippies, esas bolsitas como de costal o de rayitas, y se colgaban esas bolsitas al frente ya llena del grano, y la sacaban de los costales que ya habían apartado, ¿no? La llenaban y salían al campo. Y ellos empezaban, para esto ya el campo tenía que haber estado preparado, ¿no? Hablando del maíz, los surcos que se hacían para empezar a sembrar, y se llevaban una pala de punta, porque eran varios los que lo hacían. No nos dejaban a nosotros como chamacos, porque nomás íbamos a hacer desorden, ¿no? Pero cuando ellos iban, yo veía que metían su pala, abrían así la tierra, hacían esto, y ahí sacaban el grano de la bolsa y lo dejaban caer. Y les digo que a mí se me hacía curioso eso, desde que agarraban su bolsa y se la colgaban al frente, ¿no? Y hay algo que aquí quiero hacerles énfasis, familia. Aquí Dios nos habla en su palabra, cómo Dios en su palabra nos habla de que nos considera a nosotros como cristianos, como un atleta, como un soldado, pero también como un campesino, como un sembrador, ¿sí? Y así nos considera Dios, porque cada uno de ellos debe de tener
una fuerte disciplina, y un sembrador, un campesino también tiene que tener esa disciplina de saber cómo labrar y sembrar la tierra, cuándo es el tiempo de hacerlo, ¿sí? Y hoy yo creo que también Dios nos quiere decir esto, familia. Yo veía como a mi tío, su padre le había dejado de herencia esas hectáreas de terreno, pero yo quiero decirles esto: yo creo que cada uno de nosotros tenemos mucho terreno donde sembrar, y no necesitamos más que voltear a donde estamos ahorita. Ahí tenemos terreno para sembrar. Y no necesitamos a lo mejor poseer grandes extensiones de terreno. Yo decía eso, ¿no?, con mi tío, porque su padre, eran 2 hermanos solamente, tenían muchas hermanas, fueron muchos hermanos, fueron 12. Y solamente a los hijos les dejó herencia, solamente a los hijos les dejó hectáreas de terreno. Y les digo, aquí tenemos nosotros ya el terreno preparado, ya está surcado, familia, para que nosotros podamos sembrar. Y les digo, yo creo que hoy, en este día, vamos a salir confrontados, porque Dios nos va a retar, y yo creo que ya nos está retando. A mí me retó Dios, ¿sí? Y les voy a decir por qué. Cuando yo empecé a preparar esta palabra, empecé a ver cómo Dios me retaba para que fuera yo sembrador, y ahí lo principal, aprender a perder. Primero, para aprender que si yo aprendía a perder mis semillas, después podía ganarlas, porque aún en lo que yo les digo, que Dios nos considera un campesino, un labrador de la tierra, tenemos que aprender a perder esa semilla para después, porque yo veo aquí que el campesino sabía que cuando él ya recolectaba su siembra, solamente la recogía multiplicada. ¿No es así? Hablando en este caso del maíz, yo me estoy refiriendo en todo esto porque les digo, yo creo que Dios nos está preparando. Yo sentí todo esto cuando yo preparé esta palabra, cómo Dios me había preparado en eso. Me dejó ver cómo trabajaba un campesino, en este caso mi tío, ¿no?, y su familia. Y les digo, a mí también, en este caso de ver cuando ellos dejaban caer la semilla en la tierra, yo muchas veces decía, ¿por qué mi tío tiraba? Cuando metía la mano al costal, yo no veía cuántas, pero yo veía que cuando él tiraba las semillas a la tierra, eran varias semillas. Y un día me di a la tarea, de ir de chamaco, porque era mi curiosidad, de ir a ver cuántas semillas había puesto en la tierra. Y fui a abrir la tierra, y en algunas partes encontré 5, en algunas partes encontré 6, y en algunas hasta 7. Pero yo no sé si él ya tenía como que esa medida en la mano. Yo creo que a todos nos pasa, tenemos esa medida. Regularmente eran 5, pero pues nos damos cuenta cuando ya la siembra está en una milpa. Hay las cañas que están juntas, pero regularmente eran más de 5 que de 6 o de 7. Y les quiero comentar esto. Les digo, yo decía que mi tío solo las desperdiciaba, o que solo las estaba perdiendo, porque yo decía, ¿por qué no pone una? Y no es así, familia. Él sabía. Yo creo que mi tío sabía que tenía que perder esa semilla. ¿Por qué? Porque sabía que en su tiempo la iba a recuperar y multiplicada, ¿no? Y es así como Dios quiere que nosotros lo podamos ver. Y les ponía yo ese ejemplo de las cañas. ¿Por qué? Porque cuando yo veía que las cañas crecían, que esas cañas ya estaban espigadas, yo creo que todos hemos visto eso en las milpas, en donde hay siembra de maíz. Regularmente tienen una mazorca. Ese grano se convirtió en una mazorca. ¿De cuántos granos? No lo sé, la verdad. Ahí sí no sé cuántos granos podría tener. Pero había ocasiones que una sola caña tenía 2 mazorcas o 2 elotes, ¿no? ¿Cuánta fue la multiplicación? ¿Cuánta fue de 5, digamos, hablando de 5 granos, la multiplicación que Dios da al campesino? ¿Cuánta sería la multiplicación que Dios te daría a ti si siembras tu semilla? Ahorita, hoy desde que tuvimos una junta de servidores, y desde ahí nos estaba hablando de ver cómo podemos sembrar. Y gracias a Dios, los pastores han tenido aquí una iglesia que siembra, familia. Pero hoy yo creo que Dios nos va a retar a sembrar otro poquito.
¿verdad? Y yo quiero decirles algo de lo que yo me puedo dar cuenta hoy, familia, que yo pude ver cuando mi tío sembraba, que mi tío al soltar su semilla, que aunque a mí me parecía que solo la estaba perdiendo o que la estaba desperdiciando, porque les digo, eso es lo que a mí me parecía, era mi percepción, ¿sí? Y aquí lo que yo les puedo decir ahora es que él sabía que no era así, porque él ya había aprendido que tenía que perder esa semilla, su mejor semilla, para saber que la iba a recoger multiplicada, ¿sí? La iba a recuperar en abundancia. Y es lo que Dios quiere que aprendamos hoy, familia, ¿sí? Yo no sé, híjole, cómo Dios obra, ¿no? Decía el pastor esto ahorita, y yo no entendía también esto, pero he podido ver la bendición de Dios en mi vida y se los quiero dar como un testimonio personal, porque el poder soltar tu semilla, así sea un peso, familia, no sé lo que sea, créanme, yo en mi casa, en su casa, en mi mesa, hay ocasiones que me siento y veo que me sirven mi plato y de repente veo muchos platos servidos. Y yo digo para que comamos, incluso para alguien que llega, pero veo abundancia. Y yo ahora le doy gracias de eso a Dios, porque hay veces que quisiéramos nosotros ir y aprender a acumular, ¿no? Y yo quiero hacerles una pregunta ahorita. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser esos campesinos y labradores para ser sembradores en esos terrenos que Dios ya nos ha dado? ¿Cuántos? Amén, amén, familia. Yo creo que en esto es lo que nosotros les digo, Dios nos está enseñando y nos ha ido enseñando conforme ha pasado el tiempo, conforme ha ido pasando todo esto de cómo estamos leyendo la palabra. Dios nos sigue enseñando cómo vivir en bendición. Desde que vemos el Antiguo Testamento, yo digo, esa bendición que Dios nos ha dejado en el Antiguo Testamento, yo puedo ver cómo Dios todo el tiempo nos está diciendo: Fidel, haz esto para que vivas en bendición. Pero no, Fidel va y hace otra cosa. Y en lugar de vivir en bendición, sigue viviendo en maldición. No lo quiere Dios para nosotros, familia. Todo el tiempo Dios le hablaba al pueblo de Israel para que viviera en bendición. Pero como dice la palabra, ellos le daban la espalda y iban y hacían las cosas como querían. Muchas veces nosotros como cristianos queremos vivir nuestra vida cristiana conforme a nosotros mejor nos parece, pero eso no quiere Dios. Dios quiere que aprendamos a seguir sembrando, a seguir oyendo su palabra, a ponerla por obra en nuestras vidas. En muchas Biblias nos habla como toda la palabra está hecha para que la pongamos por obra en nuestras vidas. Y bueno, yo creo que Dios quiere que aprendamos a sembrar y abundantemente para que podamos cosechar a sí mismo. Y que entendamos cada uno de nosotros, familia, que cuando gano, que entender que gano cuando pierdo mi semilla, pero también entender que pierdo más cuando la retengo. Y les voy a dar un testimonio un poquito más adelante de algo que un día Dios me habló, de algo que me dijo que diera y yo no lo di, ¿no? Pero vamos a continuar. Y yo los invitaría hoy a ya no pensar, que ya no sigamos pensando, familia, que ya no sigamos pensando, iglesia, como Fidel antes, como les comentaba hace un momento, como cuando yo veía que mi tío o la gente que estaba tirando la semilla decía: ¿por qué la desperdician de ese modo? ¿Por qué tirar tantas semillas, no? Sino poner una en cada espacio, ¿no? Ya no pensar ahí como Fidel, sino porque yo creo que en todo esto lo que Dios nos está mostrando quiero comentarles también esto, porque cada vez que mi papá me llevaba allá con mi tío, a mí se me hacía muy pesado eso, y me levantaban bien temprano y no me gustaba. Yo en mi casa me levantaba tarde, ¿no? De chamaco, pero allá me levantaban a las 5 de la mañana todos los días, y eran mis vacaciones, ¿no? Pero bueno, en todo esto yo creo que es algo que tenemos que aprender, y por eso les decía, creo que Dios nos prepara, y yo siento ahora cómo Dios me preparaba para a lo mejor hoy estar compartiendo lo que pude haber aprendido cuando fui chamaco, ¿no?
Y es en todo esto como Dios nos habla, ¿no? Pero les digo, en fin, mi papá me llevaba y pues tenía que ir, ¿no? Para hacer el trabajo. Yo creo que, les digo, en todo esto nos prepara. Y yo creo que ahora los que hoy estamos aquí, o algunos o muchos de los que están aquí, saben de lo que les estoy hablando. No sé, tal vez algunos han trabajado ya en el campo y saben que es duro, que es difícil, ¿no? Que es pesado. Es muy pesado trabajar el campo. Y yo veía cómo hacían todo eso mis tíos y luego nos llevaban luego en caballos o en burros para ir a cuidar las vacas al cerro. Pero era dentro de todo eso muy bonito todo eso. Y vamos a ver en 3 puntos cómo Dios nos va a mostrar hoy, familia, cómo Dios va a cambiar esa nuestra percepción, para que a partir de hoy nosotros sepamos cuántas semillas tenemos que colocar en esa tierra donde Dios nos ha mandado a sembrar, y para aprender que si perdemos solamente va a ser para ganar. Amén. Y primer punto, siempre da como te dicta tu corazón. Y es 2 Corintios 9, versículo 7. ¿Sí? Y vamos a continuar ahí en 2 Corintios 9. Y dice esta palabra: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Y ahorita, hablando de siembra, les digo, yo me enfoqué mucho en lo que es refiriéndonos al maíz, porque cuando yo recuerdo que ayudaba a mi tío a recoger las mazorcas, eso era ya en diciembre, en mis vacaciones de diciembre me llevaban para allá y yo podía ver todo esto, ¿no? Y cuando ellos recogían todo esto, pues ya en diciembre ya era sequía, ya estaba la mazorca dura, el maíz. Y yo podía ver cómo cuando ellos recogían todo esto, nos levantaban temprano y nos daban una puntita, un fierrito de punta para abrir la hoja y sacar la mazorca. Y cuando yo veía que ya llegaban con costales llenos y los vaciaban en un lugar que tenía ahí mi tío, muchas mazorcas, miles de mazorcas, ¿no? Pero lo importante de todo esto es cuando yo veía que ya se ponían a desgranar el maíz. Y les quiero comentar esto. Cuando yo veía que mi tío tenía sus costales preparados para sembrar la tierra, había ocasiones que contaba 8 o 10 costales, pero eran unos costales de ayate, no sé si los llegaron a ver, muy grandes, no sé, tal vez tenían 90, 100 kilos de grano, pero era la semilla escogida que yo les decía. Y ellos, les digo, eran esa cantidad de costales, pero cuando se desgranaban las mazorcas, se llenaban 100 y en ocasiones más de 100 costales. Y yo ahora, en lo que Dios nos habla en su palabra, cómo Él multiplica el 100 por 1, vean la multiplicación. Y eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Y así como yo creo que nos está confrontando, yo lo creo, familia, ahorita aquí en este momento, también está confrontando también a la familia que está allá en casa ahorita en este momento, de los que están en la transmisión, ¿no? Pero yo lo creo, ¿no? Y yo creo que también vamos a ir viendo por qué. Les digo, porque yo podía ver cómo Dios multiplicaba la siembra, esa siembra de mi tío. Y yo les preguntaría, ¿no multiplicaría lo mismo nuestra siembra, familia? Y les digo, no seamos escasos, no sembremos un grano, sembremos 5, 6 o 7, no sé, de la semilla que Dios te ha dado, ¿sí? Y saben, también en esto, ahora, cuando estaba escribiendo esta palabra nuevamente, yo no lo había notado esto, ¿no? Pero yo podía ver cómo mi tío sembraba como dice la palabra, ¿no? Porque yo veo como mi tío no sentía tristeza por esa semilla que se estaba deshaciendo, porque él sabía que no la estaba perdiendo, como yo pensaba, ¿no? Porque yo ahorita siento en eso, él dejaba que Dios tocara su corazón, y deja en este momento, familia, iglesia, deja que Dios toque tu corazón, porque como dice la palabra, Dios ama al dador alegre. Amén. Y también les puedo decir
Mi tío no conocía de Dios, mi tío era católico, él ya no está ya en este tiempo, él ya falleció y él era católico como yo antes, ¿no? Y yo digo ahora, puedo ver cómo Dios lo bendecía, ¿no? Y, y saben, muchas veces, esto también es algo que también nuestro pastor me enseñó, muchas veces la gente que no conoce de Dios hace mejor las cosas que nosotros que lo conocemos. Pero yo quiero decirles algo hoy. Yo veía cómo Dios bendecía a mi tío por hacer las cosas bien, por sembrar como debía de sembrar. Y no lo haría más Dios ahora, bendecirnos, porque nosotros que sí lo conocemos, hagamos mejor la siembra que Dios nos manda que hagamos. Amén. Y luego yo decía el hecho de haber heredado mucha tierra, ¿no? Muchas hectáreas para sembrar. Y quiero decirles, Dios sí nos ha dado muchas hectáreas de terreno. Y cada uno de nosotros, varones, mujeres, Dios nos ha dado muchas hectáreas. Y ahí tienes tu varón a tu esposa y mujer a tu esposo para sembrar esas mejores semillas que Dios nos ha dado, ¿no? Y yo les diría, y yo quiero confrontar a los varones en esta mañana, porque es algo que también a mí Dios me confrontó desde antes cuando el pastor nos hablaba del poder darle a nuestras esposas lo que necesitan. Varón, tú le has dado lo mejor a tu esposa. ¿Quieres verla siempre hermosa? Yo escuchaba eso cuando me decía el pastor y yo decía, ay, híjole, cuánta certeza hay en todo lo que Dios nos habla, ¿no? Porque quieres ver a tu esposa hermosa, inviértele con fe. Inviértale con feria, nos decía el pastor. Pero si tus mejores semillas son económicas, en esas invierte. En esas invirtamos, familia. ¿Sí? Amén. Y gloria a Dios, familia. Gloria a Dios. Dios quiere a su iglesia hermosa. Y tú eres parte de su iglesia. Yo soy parte de su iglesia, ¿no? Y quiere Dios bendecirnos más, familia. Y les digo, yo creo Él nos ha heredado tanto. Y pues eso es por cuestión de los varones. Pero también, mujer, tú has sembrado abundantemente en tu esposo. ¿Sí? ¿Has sembrado esas mejores semillas? Y yo creo que, bueno, en la mujer tienen doble tarea, ¿no? Porque no es solamente el esposo, también son sus hijos. Y finalmente también es mejor el ejemplo de la esposa hacia los hijos que aún más el esposo. No por quitarle eso al esposo, ¿verdad? El esposo tiene que cumplir con lo que le corresponde al varón en su casa. Pero ahí está todo eso de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que seamos abundantes para sembrar. Y yo quiero decirles algo. Yo puedo ver cómo para que tu cosecha sea abundante. Ahora yo les puedo contar algo que como un testimonio personal por la vida de mis hijos. Cuando ellos ya estuvieron pequeños, yo creo que sí es muy importante. Ellos ahora me dan las gracias por el ejemplo. Y yo digo, a lo mejor no lo hice bien porque considero que no lo hice bien. No conocía de Dios y hice muchas cosas mal. Pero si hay un buen ejemplo, si hay la forma que a lo mejor, si en algún momento cualquiera de nosotros, tal vez sí lo tuvo, pero a lo mejor no, en lo económico. Y nos costó sacar a los hijos adelante. Y a lo mejor a alguien le está costando porque hoy sus hijos están pequeños. Pero quiero decirles algo, yo ahora he podido cosechar semillas de mis hijos que aún me han servido para poder seguir sembrando. ¿Sí? Y yo creo que cada uno de nosotros tal vez tarden años en poder cosechar de esa tierra, pero cuando venga la cosecha va a ser abundante, familia, de esa tierra, de esa herencia que ya Dios te dio, porque así nos dice la palabra, nuestros hijos son herencia de Dios para nosotros. ¿Sí? Y entonces si nosotros sembramos buenas semillas, buenos ejemplos, enseñemos a nuestros hijos también a ser buenos sembradores, para que cuando ellos crezcan también nosotros seamos su tierra de siembra, ¿no? Para gloria de Dios, familia. Eso es como Dios se glorifica. Yo les diría nuevamente, no seamos escasos, iglesia, porque aunque parezca que algo perdido, nuestras semillas, que perdimos con nuestros hijos mucho dinero, no está perdido.
créanme, no está perdido. Y Dios nos los va a seguir enseñando, van a ver. Yo he podido ver todo esto yo quisiera darles luego muchos testimonios de lo que Dios ha ido haciendo en mi vida, ¿no? Pero hay algo que podemos ver aquí, que algunos hermanos, quiero decirles esto, ¿no? Y yo no quería hacerlo, no sé, sentía como pena decirlo, pero también aquí en la iglesia tenemos una tierra muy grande para sembrar, familia. Y les digo, yo voy a decir esto, ¿no? Porque yo he podido ver aquí en la iglesia cómo sí podemos sembrar, por lo que decía ahorita el pastor, porque yo he podido ver que hay hermanos que vienen aquí a la congregación y me he podido dar cuenta, y yo digo, le doy gracias a Dios porque me ha dejado verlo, de ver hermanos que llegan aquí a la iglesia y a veces no traen, no sé cómo lo hicieron para llegar, pero no traen para su pasaje. Y Dios me decía, piensa, Fidel, si no traen para su pasaje, ¿traerán para comer algo? Y yo digo, y aparte, ¿cómo se regresan a su casa? Y Dios lo hace. Y yo quiero decirles algo. Tal vez nosotros en algún momento no hemos visto eso, porque no hemos dispuesto de nuestro corazón, ¿no? Si alguno dispone en su corazón el poder hacerlo, no van a necesitar buscar a quien ayudar, porque Dios se los va a poner enfrente de ustedes, ¿sí? Y les va a dar la forma de poder sembrar, ¿sí? Hace como unos 2 meses más o menos compartí yo en Varones también lo que es la unidad en la iglesia, y terminando el pastor nos complementó algo y decía, si quieres ver la unidad en la iglesia, busca a quien ayudar, busca en quien sembrar. Yo les diría hoy, busca en quien sembrar, y ahí vamos a ver más la unidad en la iglesia, porque es lo que Dios quiere, que haya más unidad en la iglesia, que haya más unidad entre nosotros. Cuando yo llegué a la iglesia, también les comparto esto, yo escuchaba como el pastor decía, un día llegará el día en que pueda saludar a todos los que están. Y un día le decía a Dios, Señor, ¿yo cómo puedo estrechar tu mano? Y un día literal Dios me dijo, Fidel, cuando estrechas la mano de tus hermanos, estás estrechando la mía. Y ahí está, familia, ahí está Dios. Antes también yo le decía a Dios, Señor, ¿a dónde están los ángeles que tú has mandado alrededor de mí? Yo quería ver angelitos con alitas alrededor de mí, pero aquí tengo muchos sin alitas, pero son ángeles que Dios ha mandado alrededor de mí. Y quiero darles las gracias, iglesia, porque yo siento el amor de Dios por medio del que ustedes me dan a mí. Gracias. Y quiero compartirles 4 formas de medir nuestra vida, hablándoles de lo que yo les decía, que Jesús vino a enseñarnos a la tierra cuando Él estuvo aquí. Y la primera forma, 4 formas de aprender a medir nuestra vida. Y la primera forma es por lo que damos, por lo que perdemos y no por lo que podamos ganar, familia. Cuando el mundo nos dice que nosotros somos por lo que logramos, por lo que acumulamos, tal vez podamos tener mucho dinero, tal vez podamos tener varias casas o autos, o una empresa o 2 empresas, pero ¿saben cuál es lo más importante aquí? ¿Cómo es que tenemos que entender que ahora, si Dios ha llenado mis costales y si hoy tengo mis costales llenos, que también dé más de eso? Porque es lo que Jesucristo nos vino a enseñar, porque es lo que Él ya nos ha dado. Amén. La segunda forma, aprendamos a medir nuestra vida por el tiempo que le podamos dedicar a los demás y no por el que derrochamos en nosotros mismos. Jesús lo hizo, familia. ¿Sí? Jesús no vino a entregar su vida por nosotros, y yo creo que Él sabía que ganaría más si lo hacía, si se sacrificaba por ti y por mí, porque grande ha sido su gloria. Amén. Tercera forma, que aprendamos a medir nuestra vida por el amor que damos y no por el que recibimos. Es mejor, por ahí anda un dicho que dice, es mejor dar que recibir, pero a veces nos acostumbramos mejor a que nos den, ¿no? Mejor hay que dar primero para recibir más. Créanme, a mí me ha pasado, ¿sí? Y ha sido una bendición, familia, ¿sí? Yo creo que en todo esto así como vimos que Jesús lo hizo,
porque Jesús no trató de conservar su vida. ¿Les di la segunda? ¿Tercera o segunda? Tercera. Aprendamos a medir nuestra vida por el sacrificio y no por la autoconservación. ¿Sí? Jesús sacrificó su vida y no trató de conservarla. ¿Tú sacrificarías tu vida por alguien? Tal vez no tendrías que sacrificar tu vida, pero si tú le das algo a alguien, ahí estás sacrificando parte de ti para alguien. Amén. Y la cuarta forma, aprendamos a medir nuestra vida por el amor que damos y no por el que recibimos. ¿Sí? Y les digo, yo creo aquí en todo esto que cómo es que Jesús, yo podía ver esto, yo sentía esto en mi corazón, cómo Dios había llenado el costal de Jesús para repartir en todos nosotros, y cómo Jesús ha utilizado esa misma semilla para repartirla y llenar nuestro costal. Ha llenado nuestro corazón para que hoy nosotros vayamos y compartamos de esas mismas semillas con todos los demás. Y vamos al segundo punto. Y el segundo punto es yo le puse ahí, dar de gracia lo que de gracia nos ha sido dado. Y vamos a 2 de Corintios 9, versículos 8 y 10. ¿Sí? Y bueno, les aparece ahí en la pantalla. Y si tienen su Biblia, pues en su Biblia, familia. Y dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aquí en esta palabra le está hablando Pablo a los corintios, pero yo quiero decirles hoy, Dios está hablando a Centro Cristiano Juárez, a Centro Cristiano Cuautitlán, y nos está diciendo, y yo puedo ver hace rato también se hablaba, ¿no?, del recibir bendiciones, y yo creo que aquí es donde podemos ver la infinita gracia y misericordia de Dios con nosotros, porque todo lo que tenemos nosotros hoy, familia, lo que traemos puesto, las sillas que están aquí, lo que podamos tener en nuestra casa, solamente es la infinita gracia de Dios, ¿sí?, de cómo Él ha hecho para todo lo que nosotros tenemos, ¿sí? Y yo puedo ver cómo esa es la abundancia de la gracia de Dios y de lo que nos está diciendo, cómo no nos va a faltar. Y vamos a estar bendecidos, multiplicados en todo, dice, en todo, en lo material, en lo económico, en todo lo que nos haga falta, familia. Y solamente, ¿por qué? Por sembrar, por darlo, por compartirlo. Y yo te diría, a ti que siembras, Dios te va a dar más semilla. Si tal vez hoy tu costal ya no tiene semillas, Dios lo va a llenar. Porque si tú compartes de eso que ya Dios te ha dado, hay algo que yo puedo ver ahí, como dice, aquí dice la palabra que Él va a aumentar esos buenos frutos en nuestra vida, solo por ser justos con los demás. Ahí está la justicia de Dios cumpliéndose en tu vida por ser justo con quien lo necesita. Y quiero hablarles algo muy fuerte también que Dios me hablaba, que está en el Nuevo Testamento, en Marcos 12, no va a aparecer en la pantalla, es Marcos 12, versículos 41 al 44. Y aquí en estos versículos Jesús le pregunta a sus apóstoles, porque van ricos a dejar su ofrenda al templo, pero también va una mujer viuda. Y le pregunta a Jesús a sus apóstoles, ¿quién consideraban ellos que había dejado más? Y los apóstoles contestaron que habían sido los ricos porque ellos dejaron mucha lana, ¿no? Pero Jesús les dice, no es así. Porque la mujer viuda fue y dejó las últimas 2 monedas que tenía. Y yo les preguntaría, ¿quién creen que fue más bendecido? Amén. ¿Por qué? Porque ahí mismo también Jesús se lo dice a sus apóstoles. En algunas versiones de la Biblia lo dice literal. Dice, porque ellos no fueron más allá. Y la mujer sí.
La mujer dio de lo último que tenía sin tener ese sentimiento de desprenderse y de quedarse sin nada. Y ellos no fueron más allá, la mujer sí fue más allá. Dio sin sentir tristeza. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros no sintamos eso por desprendernos o quedarnos sin nada. ¿Sí? Y yo les preguntaba, ¿quién fue más bendecido? ¿Y quiénes vamos a ser más bendecidos, familia? Amén. Ay, Dios ve, yo aquí puedo ver que Dios ve lo que hay dentro de nuestro corazón, pero quiero decirles esto, porque para mí esto de esta parte de la Biblia es un testimonio de esa mujer viuda para nosotros, porque Dios nos está mostrando ahí, familia. Y yo creo, yo se los pondría en su corazón para que lo entendamos. Yo puedo ver que aquí Dios nos está diciendo que no necesitamos esperar a ser ricos para poder dar, que no esperemos a tener mucho dinero para poderle dar a alguien. Aún de lo último que nos queda podemos bendecir a alguien, familia. ¿Sí? Y aquí les quiero dar ese testimonio personal de lo que yo les decía, porque yo sentí como Dios trató conmigo. Una ocasión, ahora ya no se ve mucho de los inmigrantes que vienen en el tren. Cuando se estaba construyendo el suburbano, se veían muchos que venían caminando, algunos en el tren, otros caminando. Y un día iba yo caminando por ahí, iban como 5 de ellos y se acercaron a mí y me pidieron para un taco. Y yo traía 100 pesos en mi bolsa. Pero era el único que tenía, y metí mi mano, agarré los 100 pesos y nunca salió ni el de así ni mi mano. Porque yo decía, ¿cómo les voy a dar lo que traigo y me voy a quedar sin nada? Y no les di nada. Y les voy a decir lo que Dios me dijo, literal. Pasado ese mismo día, en unas horas, Dios me dijo: Fidel, no detuviste tu mano, no detuviste los 100 pesos. Lo único que detuviste fue la bendición que yo tenía para ti. Y a veces, muchas veces, familia, nosotros solamente estamos deteniendo las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Ya no retengas, ya no retengamos todo eso, familia, porque Dios va a tratar con nosotros. Cada uno de nosotros podemos bendecir a alguien. Como les digo, si tú das ese último que traes ahí, aunque tú sepas que te vas a quedar sin nada, aunque tú sepas que lo perdiste, dalo, porque Dios te va a mandar más, te lo va a multiplicar. Tercer punto, sé un sembrador agradecido. Amén. Y vamos a 2 Corintios 9:11. Dice: para que estéis enriquecidos en todo, nuevamente nos dice en todo, para toda la liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, por medio de ti, esa acción de gracias a Dios. ¿Sí? Y yo puedo ver, familia, cómo es el deseo de Dios que aprendamos a ser buenos sembradores. ¿Sí? También ser en todo tiempo agradecidos con Él, sin esperar que lo que demos o sembremos en alguien después no lo paguen. Que si le prestamos a alguien, andarlo buscando para que nos lo regrese, porque aún tu préstamo Dios lo va a bendecir. Ya no cobres ese préstamo, déjalo, dáselo a ese alguien. ¿Sí? Y si ese alguien te lo regresa, tú vuélveselo a regresar, porque Dios te va a bendecir. Dios te va a dar más de eso que tú puedas hacer. ¿Sí? Y tal vez Dios no te va a regresar de 5 pesos, por decir, no te va a regresar 20, pero sabes algo que te puede dar, algo bueno en tu familia, algo bueno en tus hijos. Dios actúa de muchas formas y muchas veces nosotros quisiéramos que Dios nos diera dinero. Yo antes le decía a Dios: Dios bendíceme para poderle dar a otros, pero Dios me dice: no, Fidel. Dios me dijo, incluso yo creo que todos conocemos la palabra, dice que Dios no le da dinero a las serpientes, porque yo creo que muchas veces si Dios nos diera dinero, sabe si nosotros nos vamos a perder o vamos a seguir con Él. Y ahí está la bendición de Dios, porque yo puedo ver ahí cómo Dios de una u otra forma nos va a bendecir, de una u otra forma.
Y ahí, como dice su palabra, vamos a estar enriquecidos. Y ahí yo puedo ver que si nosotros utilizamos esa libertad, nos dice con toda liberalidad, y que nosotros utilicemos esa libertad que Dios nos está dando para ser agradecidos. Hace rato cantaba Elliot esta canción de dar gracias. En todo tiempo demos gracias. Démosle gracias porque podemos sembrar de nuestras semillas, porque podemos darlas, familia. Demos gracias por eso. Demos gracias porque perdemos, porque solamente vamos a ver que solamente vamos a ganar si lo perdemos, si lo damos. Y sembremos lo mejor. Y iglesia, tú y yo somos ese sembrador que Dios ha preparado, que sabe que cuando siembra tal vez esté perdiendo su semilla, pero también que ahora sabe que cuando pierde su semilla va a ser para recobrarla multiplicada, porque Dios lo va a cumplir en tu vida, y lo va a hacer no solamente en tu vida, lo va a hacer con tu familia que está alrededor de ti, con tus hijos, con tus generaciones. Y eso va a ser Dios en nuestras generaciones, porque es lo que yo puedo ver que Dios está haciendo en la iglesia, familia. Yo le comentaba al pastor, yo siento cómo vienen bendiciones, porque la iglesia, enseñados por nuestros pastores que Dios ha puesto aquí, se están haciendo cosas buenas, cosas bien. Y Dios nos va a llevar a más, familia, y nos va a poner en lugares altos a cada uno de nosotros. Y hoy reto a los varones, hoy en este día los reto para que un día podamos ocupar este lugar. Yo le doy gracias a Dios que el pastor me ha dado esa oportunidad, porque es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, varones, para que un día también tus hijos ocupen este lugar. Gracias, pastor. Gracias Dios, porque ese es Dios poniéndonos en lugares altos. Tal vez quisiéramos tener un puesto en el gobierno, no sé, en tantas cosas, pero si es Dios el que te lo va a dar, también te va a poner ahí, y ahí te va a multiplicar. Amén. Y vamos terminando con unas frases de reflexión, familia. Dios me ponía esto antes también. Siempre da lo mejor, y lo mejor vendrá. Aunque la gente sea egoísta y lógica, aún así perdónalas. Eso nos ha enseñado Jesús. Si eres amable y te tachan de interesado, aún así sigues siendo amable. Si eres un vencedor, tendrás algunos falsos amigos y algunos enemigos verdaderos. Aún así, sigue luchando. Si eres honesto, pueden engañarte. Aún así, sigue siendo honesto. Si eres feliz, causarás envidia. Aún así, sigue siendo feliz. A fin de cuentas, familia, a fin de cuentas, iglesia, todo será entre tú y Dios. Y con Dios solamente vamos a seguir aprendiendo que perder solo es para ganar. Porque cuando guardas, pierdes, y cuando das a Dios, solo seguirás ganando. En el nombre de Jesucristo. Gracias, familia. Gracias.